clave. Chile vive una compleja situación habitacional, especialmente con el importante aumento de carpas en lugares públicos y también las tomas. De hecho, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, admitió en Cooperativa que, comillas, estamos en una situación extrema de vivienda para sectores medios y populares. Si bien anunció la construcción de 260.000 hogares, esto se ve complejo debido al encarecimiento de los materiales y asimismo hay estimaciones de organizaciones como Techo Chile que plantean que se requiere de unas 600.000 viviendas. Bueno, es un tema que ocupa, ¿no?, el déficit habitacional en nuestro país y del que estamos conversando hasta ahora, o vamos a conversar junto a Javier Ruiz Tagle, profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Muy buenos días, Javier. Gracias por este contacto. Hola, muy buenos días y muchas gracias por contactarme. Muy buenos días, Javier Ruiz Tagle. ¿Y cuál es tu perspectiva, tu evaluación, tu balance del déficit habitacional y sus consecuencias? ¿Coincides con el ministro Montes? A ver, el tema del déficit, más allá de los ministros de turno, es un tema que se viene arrastrando hace tiempo. Muchos actores lo vienen poniendo sobre la mesa. Faltan muchas viviendas. En términos absolutos, la cantidad de viviendas que faltan ahora es equivalente a lo que el déficit que estaba a finales de la dictadura, que es lo más alto que hemos tenido. Ahora, en términos relativos, es un porcentaje más bajo porque la población ahora es más grande que antes, digamos. Pero aún así, la cantidad de vivienda, la cantidad de gente que está allegada o en campamento o en vivienda inadecuada es muy, muy alta. ¿Es alcanzable esto que mencionan el ministro, 260.000 viviendas? ¿Es algo alcanzable, realizable o es una quimera, algo utópico? Y primera pregunta, y junto con eso, si se pudiera, ¿es suficiente? A ver, son varias preguntas a la vez. Primero, en Chile tuvimos un récord de construcción de viviendas sociales en los 90. Se construyeron entre 100.000 y 120.000 viviendas sociales al año, lo cual era un nivel de construcción más rápido que la reconstrucción europea posguerra, a ese nivel de velocidad. El tema es que esa cantidad fue acompañada de una muy baja calidad. O sea, cuando se habla, por ejemplo, de lugares como Bajos de Mena, las viviendas sociales que no están echadas abajo, de muy baja calidad, muy chicas, muy malos barrios, etcétera. Ese fue el nivel de construcción. Se le dio techo a muchas personas, sí, se llegó a estar muy cerca de acabar con el déficit y de acabar con los campamentos, incluso sí, pero a un nivel de calidad muy bajo. Y por otro lado, desde el 2010, 2011 hasta ahora ha venido una baja en la producción habitacional por parte del Estado. Y estamos en niveles de 25, 30.000 viviendas al año, lo cual es muy, muy bajo, y eso es parte importante de la explicación de por qué tenemos un nivel de déficit tan alto hoy día. 600, 700.000 viviendas, dependiendo de quién lo mide. Entonces, plantear construir más siempre es una buena noticia. Que se planteen 65.000 al año, si teníamos 25, 30, y si alguna vez llegamos a tener 100, 120, plantear 65 me parece que es un punto que es positivo y que no es desmesurado. Como número, simplemente decirlo como número. Ahora que obviamente eso requiere de instrumentos distintos a cómo lo estamos haciendo ahora y a cómo lo hemos estado haciendo en los últimos 30, 40 años. Y eso ya es un tema más de fondo. Son las 9:18, estamos conversando con Javier Ruiz Tagle, profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Lo planteabas ahí, es un tema más de fondo. O sea, por una parte tenemos a la vista este desaceleramiento, digamos, en la construcción de la vivienda, pero también en el tema de fondo está la calidad y qué hacemos en el tránsito de poder solucionarlo, ¿no? Porque están los anuncios de la intención de construir estos 260.000 hogares, están las cifras que dicen que va a ser insuficiente, o sea, las proyecciones, digo, que dicen que va a ser insuficiente. También esta data adicional del encarecimiento de los materiales, que es una realidad con la que se está lidiando por estos días. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos con el durante, digamos? Porque la solución no es de un día para otro. ¿Hay herramientas como para tener una transición más saludable de la realidad actual? O sea, las herramientas que han hecho muchos gobiernos es simplemente poner más plata para construir más rápido. Ahora, eso en sí mismo también es parte del problema. Y aquí en el fondo uno puede abrir las noticias y decir, la Cámara Chilena de la Construcción es la que pone la alerta. Y si uno lo mira en términos históricos, en realidad la Cámara Chilena de la Construcción es la que le pone la pauta al Ministerio de Vivienda respecto de cuáles son los problemas. Ellos dicen que los materiales están muy caros y que hay que ponerles más plata. Ahora, si uno lo piensa de otra manera, y decir, bueno,
¿Qué pasa si hay una empresa nacional de construcción que compra materiales y el Estado es el que construye? Eso significaría cambiar la manera de pensar la entrega de recursos y la construcción de viviendas. Otra forma, el subsidio habitacional actualmente son 1.000 a 1.200 viviendas, perdón, UF por vivienda. Y es un techo, no hay más plata que eso. En temas que eso implica que hay que construir en las periferias, que construir en baja calidad, etcétera. ¿Qué pasa si cambiamos el modelo de financiamiento en el cual el Estado pueda comprar cualquier terreno en cualquier lugar, por más caro que sea, no dependiendo de un precio fijo, sino que dependiendo, por ejemplo, de las alzas de precios? Si hay un lugar que es muy caro, se cobran muchos impuestos, y esos impuestos, como son también altos, de lo caros que son, se compra el suelo. Esas son estrategias que han ocupado en muchas partes del mundo, y eso significa cambiar el modelo de subsidios, que está agotado. En este momento, el modelo de subsidios está mostrando síntomas de agotamiento por todos lados, porque está construyendo muy poca vivienda, porque los subsidios no alcanzan, porque la vivienda está cada vez más lejos, porque la gente ya no quiere irse a vivir en las viviendas sociales tradicionales, incluso a pesar de que haya subido la calidad bastante, y hay que reconocerlo, no se quieren ir a vivir en los proyectos de vivienda social. Entonces, es un modelo en general que está mostrando muchos signos de agotamiento. Y hay un tema también ahí con el acceso, que tiene que ver, me imagino, con esta relación de que hay muchas personas que ya no pueden acceder a una vivienda, por mucho que sean estas que mejoraron en calidad, pero que quedan en lugares o sectores que también, a los que no se quieren ir a vivir, pero hay muchas personas también que ni siquiera pueden estar en esa discusión, ¿no? Y que nos muestran, y que está a la vista, el aumento de carpas en lugares públicos, que es progresivo, digamos, no es de un día para otro, sin duda, pero yo siento que va en una escalada bastante relevante y urgente de mirar. ¿Qué se hace en ese tránsito, digo, con personas que están en tomas, en lugares públicos, en carpas? Tampoco hay una solución inmediata, pero me imagino que hay que también mirar el problema desde ahí. Mira, hay barreras de acceso, por ejemplo, con el tema de los ahorros, que a veces los ahorros son muy altos, los ahorros previos para poder hacer un subsidio, para muchas personas que no tienen ingresos, que tienen ingresos variables, etc. Ahora, independientes de las personas que no tienen capacidad de ahorro, el tema principal es que no se está produciendo suficiente vivienda. Y como no se produce suficiente vivienda, hay una cola de gente que está esperando muy grande, que incluye desde gente que está allegada a gente que simplemente está en carpa en la calle. No hay programas de emergencia potentes tampoco, no hay programas de vivienda para inmigrantes de manera masiva tampoco. Entonces, esto es algo que se tiene que afrontar pensando en un cambio de timón. En esto llevamos 30 años, y no es por ser majadero, pero llevamos 30 años en un sistema que le da subsidios al sector privado, y son subsidios limitados, y los privados son los mismos que construyen, y los privados entregan estos terrenos. Y ese modelo es el que ha venido haciendo crisis cada vez más, y justamente por eso es que estamos acá. Son las 9:23, estamos conversando a esta hora con Javier Ruiz Tagle, profesor del Instituto de Estudios de la Universidad Católica. Ustedes urbanos, especialista en temas urbanos. Así es, y bueno, estábamos hablando que hay un tema de que el desafío sería cambiar de timón, pero también está el tema de mirar lo urgente, el día a día, cuántos días pasan hasta que podemos hacer este cambio efectivo de timón, y en paralelo trabajar programas de emergencia para solucionar el tema habitacional de gente que hoy día está en tomas y carpas en lugares públicos, y también un programa de emergencia para acompañar y ayudar a quienes son migrantes y tampoco tienen un acceso a la vivienda. Eso, en esa línea, ¿cómo se trabajan esos programas de emergencia? ¿Tendría que ser un proyecto en el fondo que involucre a distintos sectores, me imagino, pero evidentemente que también impulse una nueva política pública que mire esa realidad en el cotidiano, ¿no? En estos días que pasan y suman en días de gente viviendo en situaciones muy precarias? En este momento lo que más le cuesta al Estado es tener suelo. Al Estado no le cuesta tener fondos para tener la vivienda, pero al no haber suelo no hay donde construir. De hecho, la diferencia entre subsidios asignados y subsidios realmente pagados es cada vez más grande. Y eso implica que hay una capacidad de materializar los proyectos que no se está dando. Porque en el fondo hay un montón de gente que tiene el subsidio pero no tiene la vivienda, y eso pasa porque no hay suelo. Y eso se puede ampliar desde gente que está en una crisis de inmigración, hasta gente que está en la calle, hasta gente que está llegado. Y el núcleo del problema, uno de los núcleos centrales del problema, es que no hay suelo. Y no hay suelo justamente porque el Estado se impuso barreras para no tener suelo. Claro, lo que comentabas antes.
y la principal barrera es que ese monto es un monto fijo que obliga a que sean los peores terrenos, que obliga a hacer proyectos súper densos para poder pagar ese suelo que es muy caro, y no hay otros instrumentos, y en fondo se le entrega esto a que lo hagan los privados, y los privados muchas veces presionan a través de los diarios diciendo, por ejemplo, los materiales están muy caros, súbanos los montos de los subsidios. Sin pensar en la posibilidad, por ejemplo, de que el Estado arme su propia empresa, consiga materiales de manera con mucho más economías de escala y pueda construir el Estado mismo. Eso para los privados, eso no está en discusión para los privados. Pero ahí hay golpes de timón que se podrían dar, uno que otro, digamos. Hay posibilidades en muchas. Sobre eso, Javier Ruiz Tagle, como experto en temas urbanos, ¿qué cambios, modificaciones tú ya, entre líneas ha quedado más o menos claro algunas, pero me gustaría sistematizar, ¿qué cambios a tu entender son imprescindibles en el modelo de vivienda que hoy día ya hizo agua, 30 años y ya, como tú lo has descrito, ya no está funcionando? A tu entender, ¿y qué ha anunciado el ministro Montes o su gente, su gabinete, respecto a lo que espera hacer, lo que pretende impulsar este gobierno? Sí, hay también un tema respecto a la forma en que se comunican o que se propagan las noticias, porque en el fondo lo que más suena de las propuestas del nuevo gobierno es cuántas viviendas van a construir al año, pero en ninguna parte se habla de cómo se van a hacer. Y en el programa sí están, hay muchas ideas de cómo se van a hacer. Por ejemplo, a través de un banco de suelo, que implica que el Estado tiene que comprar constantemente suelo, y ese suelo para de acá a 10, 20 años ir gastándolo en vivienda social. Ocupar suelos públicos que le pertenecen a las Fuerzas Armadas, ferrocarriles del Estado, etcétera, para las urgencias de vivienda que están en este momento siendo críticas, digamos. También ocupar nuevos instrumentos para comprar suelo. Se habla también de vivienda en arriendo social, que implica que el Estado es propietario de un proyecto, de un conjunto habitacional, y arrienda a las personas a no más de un 25% de los ingresos. Ese es el modelo de vivienda social europeo, del Estado de Bienestar europeo. Ese es el modelo que se usa más. No hay vivienda en propiedad, sino que el Estado, a través de los municipios o a través de instituciones sin fines de lucro, es propietario de este conjunto y arrienda a las personas a no más de un 25% de su ingreso, lo que implica para mucha gente hoy día que está pagando mucho más del 25% de su ingreso, significaría un respiro, digamos. Y además un espacio para poder vivir, quizás temporalmente, hasta luego vivir en una vivienda definitiva, pero el arriendo social es algo hacia lo cual se tiene que avanzar, y el Ministerio de Vivienda este nuevo gobierno lo ha presentado como idea. Nadie lo ha discutido mucho, pero está ahí como idea. ¿Y tú coincides que es una buena idea estas propuestas del gobierno? Por supuesto, o sea, el hecho, la posibilidad de decir que el Estado se va a poner con una parte del parque habitacional, significa que esa vivienda va a quedar fijada en su valor, en términos de arriendo. Hoy en día, cuando el Estado dice, ok, vamos a poner un subsidio de arriendo, te digo, del gobierno pasado hacia atrás, un subsidio de arriendo es pagarle un monto del arriendo, pero eso no impide que el dueño de la vivienda no esté subiendo constantemente los precios. Y eso tampoco asegura de que la persona que va a arrendar no esté pagando más allá del 25% de sus ingresos. O sea, es un modelo de estos vouchers que se le entregan para arrendar que no es muy sustentable en términos de precio. Pero cuando el Estado tiene una buena parte del parque habitacional que está funcionando, en ciudades como Berlín, que se dio toda una polémica al respecto, en modelos como Holanda, en modelos como Suecia, efectivamente ahí el Estado controla buena parte de esos precios porque tiene un precio que está fijado. Y el precio fijado es el 25% de los ingresos. Y no va a subir. Y por más que los privados quieran subir, la gente se va a ir dando cuenta, bueno, en realidad me conviene más estar en una vivienda estatal que estar arrendando el sector privado. Son las 9:29, nos queda solo uno para hacerte una última pregunta, Javier, y es en torno a mientras estas buenas ideas que dan vuelta y estas propuestas se ejecutan, se requiere tiempo de construcción, de decisión, etcétera. Entonces quería volver al tema de los programas de emergencia. ¿Qué se podría hacer hoy día mientras tanto? Lo más rápido y en términos de emergencia es facilitar instrumentos para que los suelos que son públicos, que el Estado ya tiene, puedan ser facilitados, puedan ser entregados, materializados para construir viviendas de manera rápida.
Eso es algo que el Estado lo tiene en sus manos. El tema es que tiene toda una burocracia muy grande para poder, se pueden pasar a veces 5 años pasando un suelo desde bienes nacionales al Ministerio de Vivienda. Claro, y ahí pasan inviernos, digo, para las personas que viven hoy día en estas carpas, en lugares públicos, en las tomas, pasa un invierno, otro invierno, eso digo, ¿hay algo que se puede hacer como transición para pensar en un invierno más amable para personas que están en estas situaciones críticas? Es muy, muy difícil decirlo, porque uno podría decir, bueno, vamos a instalar carpas de mejor calidad o vamos a instalar container o cosas así, pero el tema de la vivienda es un tema que demora muchísimo. Demora por lo mínimo 2-3 años, entonces es muy difícil llegar y decir, bueno, les pondremos mejores carpas a todos, les pondremos sitios con servicio y cosas así. Es algo que demora por lo menos un par de años, digamos. No, y sobre todo que no es solución consolidar por ejemplo, ocupar los espacios públicos, eso no es una solución consolidarlo, por el contrario, ¿no? Ahí hay un círculo vicioso. Por ejemplo, países con muchos recursos. En Berlín instalaron en un tremendo parque público que es el aeropuerto Tempelhof, el ex aeropuerto, que es gigante, instalaron un sitio donde pusieron viviendas hechas con container para la crisis de refugiados del 2015. Eso es un país que tiene recursos, tiene capacidades, tiene suelo estatal al mismo tiempo. Suelo del Estado, capacidad de reacción rápida, disponibilidad de container para transformarse en vivienda temporal para una crisis de refugiados que ellos mismos estaban colaborando por lo menos en ese momento. Esa es una posibilidad, pero que depende de varios factores, digamos, y de una capacidad de respuesta rápida. Claro, nosotros estamos lejos territorialmente de Alemania, sino que también estamos lejos de esa realidad, entendiendo que no tenemos tampoco los recursos para avanzar así, ¿no? Pero mira, ahora, el Estado tiene terreno, que es lo fundamental. Sí, claro, eso es una buena noticia. Un buen punto, es decir, siguiendo con la lógica de lo que tú nos cuentas, que por supuesto yo no tenía idea, pero esto de habilitar un ex aeropuerto en la forma más rápida posible, con containers para gente que lo necesita y sacarlas de las calles en ese sentido y poderlas atender y, en fin, y mientras se tiene una solución más definitiva, puede ser una buena transición y hoy día hay terrenos públicos disponibles en el antiguo Parque Cerrillo, digamos, se llama Parque Cerrillo, en el antiguo aeropuerto Cerrillo. Hay un proyecto urbano inmobiliario que está avanzando al respecto también para dar vivienda social. Claro, pero está pensado para dar vivienda social. Sí, hay partes que siguen siendo del Estado ahí y que podrían eventualmente copiarse las buenas ideas, ¿no? Sí. El tema es que también hay complejidades sociales al respecto. O sea, si yo pongo el incentivo de decir voy a darles vivienda a toda la gente que está en la calle, al día siguiente de que toda la gente de la calle vaya a esta nueva vivienda, se va a llenar de más gente en la calle, porque encontraron que la solución de irse a la calle era más rápida que quedarse como ha llegado. Entonces el tema es mucho más difícil de lo que suena, digamos. Y hay muchos ejemplos de campamentos, por ejemplo, que han sido trasladadas a la gente a una nueva vivienda y al día siguiente llega nueva gente a ocupar el campamento. Entonces, la solución pasa por hacer muchas cosas al mismo tiempo, no una sola. Un desafío gigante. Lo principal de todo es que el Estado tiene que construir urgentemente más vivienda, en todas sus posibilidades, vivienda de emergencia, vivienda definitiva, vivienda en arriendo, en todas sus modalidades, digamos. Bueno, con eso nos quedamos, con la idea de que por ahí hay que avanzar y te queremos agradecer por esta conversación, Javier Ruiz-Tagle. Perdón. Que tengas una muy buena mañana de jueves. Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Muy buen día y tarde, Javier Ruiz-Tagle. Ya pues, salió verso sin esfuerzo, Federico Giovannone. Bueno, y hacemos nosotros la última pausa de esta mañana, pero antes contarte que Copeuch tiene ejecutivos que viajan horas para asesorar a los socios y socias de todo Chile, porque en Copeuch eres socio de un modelo que responde a un futuro positivo, inclusivo y participativo. Puedes cambiar de cliente a socio en copeuch.cl. Y espéranos que en minutos volvemos con más aquí a la 92.9. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. Escuchas El Mostrador en la Clave.